Bueno, les doy la bienvenida a todos. Elcira, ¿cómo estás? Decime si necesitan hacer alguna pregunta, pueden habilitar los micrófonos, que simplemente tocando en el abajo donde está el símbolo del micrófono, actualmente está desactivado, pero lo pueden activar y me consultan. O lo escriben por el chat. Bueno, les doy la bienvenida al taller. Sí, Elcira, decí, ¿quieres hacer una pregunta? Buenísimo, si se ve bien. Bárbaro. Bueno, les cuento qué es lo que vamos a ver hoy en este taller. Es para aprender de la moldería básica, de lo que tiene que ver con prendas tejidas a mano, que no es lo mismo la contracción, los tejidos que utilizamos cuando compramos telas, ¿no? O sea, cómo realizar los cálculos a medida que vamos tejiendo para dar las diferentes formas. Hoy es una clase más teórica de prácticas como las que hemos visto las anteriores, que estuvimos tejiendo con las manos, estuvimos tejiendo con 2 agujas, en crochet. Hoy vamos a ver la parte de cálculos, que a veces cuesta tanto entender cómo podemos modificar un talle, o vemos un modelo en una revista y a veces no sabemos cómo modificarlo a nuestro cuerpo, qué tips tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y obviamente todas sus dudas o consultas me gustaría que me las digan, así las puedo ir asesorando un poquito en el tema, ¿sí? Sí, Elcira, decime que puesto para levantar la mano. Si tocan el muñequito es como para que levanten la mano, como para hacer una pregunta. ¿Mm? Sí, decime, Cira. ¿Cuál es tu duda? Cira, ¿cuál es tu duda? Se van uniendo, qué lindo. Qué concurrido, bárbaro. Se están conectando algunos. Bueno, para los que no me conocen, hola Juli. Hola, hola. Para los que no me conocen, mi nombre es Patricia Charo. Yo soy diseñadora textil, obviamente profe de la casa de hace muchos años, y me dedico con el tejido a mano en editoriales desde mucho tiempo. Por eso, al trabajar con el tejido, puedo darle las ayudas que necesiten. ¿Únicamente es tejido a mano y a máquina? ¿En qué sentido? Los cálculos a máquina se difieren un poquito, porque en la máquina lo que tenemos que tener en cuenta son las contracciones que nos deja el tejido, ni bien sale de la máquina, que hay que plancharlo o vaporizarlo para darle la dimensión real y recién ahí calculamos. Hay unas pequeñas diferencias entre el tejido mano a mano que hay. Para quien trabaje a máquina sabe que tiene sus vueltitas a la hora de calcular. Bueno, vamos a dar comienzo. Me voy a traer el maniquí. No sé si había dicho, pero ¿cuál es el sistema? No utilizo ningún sistema de moldes. No es como en la moldería plana que trabajamos un sistema de Lego o un sistema Flego o un sistema industrial. Sino justamente vamos a entender cómo sacamos la moldería para el tejido, que es diferente. ¿Por qué? Porque el tejido tiene contracciones diferentes. Voy a acercar el maniquí y vamos a ir viendo. Voy a conectar la segunda cámara, así puedo trabajar en el maniquí y mostrarles cómo se toman las medidas en el cuerpo.
Voy a hacer la prueba en la segunda cámara. Voy a correr un poquito la compu. Esperen un segundito. Acá la estoy habilitando. Voy a habilitar la segunda cámara. A ver. Todavía no la leyó. Tarda un ratito en que la lea. A ver. Estoy como moderadora, sí. Compartir cámara. Los que les recomiendo, chicas, mientras tanto que hago esta conexión, es que si tienen papel, centímetro y un lápiz a mano, para ir anotando. Les decía que papel, lápiz y centímetro. Así vamos anotando cómo se toman las medidas en el cuadro. O sea, básicamente empezamos por eso. Dos segunditos que me desconecto y vuelvo a conectar a ver qué pasa. Hola, hola, ahí se escucha. A ver. Ahora te escuchamos, Patricia, no sí, te vemos, pero te escuchamos. Sí, no me arranca el video de la notebook. Igual me interesa más que se vea el video de la cámara, de la segunda cámara. A ver ahora, me toma... Bueno, me toma la segunda cámara, o sea, la cámara principal como para compartir. Sí, ahí te toma una, se ve una. Me tomó primordial, la segunda, a ver acá. Ahora sí, me va a tomar las dos, la misma. Ahí está. Bueno, por lo menos ahí se ve el maniquí. Bueno. Acá está, me van a ver el cuerpo entero.
Ahora sí. Ahora sí, ¿me ven? Miro para el costado porque veo la compu acá. Así nos vamos viendo más fácil. Hola, Yelén, ¿cómo estás? Bueno, aquí tenemos un busto femenino. Obviamente es un tamaño pequeño, si lo comparamos con la yo no soy corpulenta, pero es más pequeño que mi cuerpo. Simplemente es para enseñarles cómo tomar las medidas y qué medidas necesitamos básicamente a la hora de diseñar una prenda tejida a mano, ya sea un suéter, un saco, un chaleco, ¿no? ¿Cómo vamos a distribuir las medidas? ¿Qué medidas necesitamos? Para empezar a trasladarla luego, esas medidas, a la prenda que queremos hacer, con las modificaciones que uno desee. ¿Sí? Vamos hasta aquí, chicos. Bien, gracias. La camarita. Ahí está. Por eso. Bueno, me corta a mí los ojos, pero no importa. Yo lo que quiero que ustedes observen, más que nada, es cómo tomar las medidas. Me acerco donde está el chat porque no leo. Bueno, perfecto, se ve bien. Genial, entonces. Les recuerdo, chicas, que este taller va a estar grabado en la facultad, en la plataforma, por lo tanto, si algo se pierde o se tienen que ir, o disculpen también el cambio de horario. La verdad que esta mañana amanecí prácticamente sin luz, llegamos al negocio, por lo tanto no tenía manera de poder dar el taller anteriormente. Y por suerte tuvimos luz y podemos continuar. Entonces este taller va a estar grabado. Cualquier duda o consulta, después les dejo mi mail por lo que necesiten. Bueno, cuerpo femenino. Lo tomamos en el femenino porque al tener el busto nos modifica al ser si fuera masculino o si fuera un talle de niño. Tanto el masculino como de niño, lo que se elimina es el contorno del busto por el hecho de que el tejido lo tenemos que considerar por su tamaño, nada más que por eso. ¿Sí? Siempre hablamos en respetar nuestras medidas del cuerpo, no lidiar con ellas. Yo sé que hay un tema ahí, pero es más importante respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra salud y trabajar en ellos y no luchar a modificarla. Obviamente siempre en rangos saludables, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Cuando ustedes quieren diseñar una prenda básica, podría decirse un suéter que tenga bote redondo, al cuerpo, manga largas. Imaginemos una prenda básica de esa manera. Mínimamente tenemos que tener en cuenta 3 medidas básicas, solamente 3. Primero que todo, es el contorno del cuerpo. Y ese contorno está dado generalmente por la línea del busto. Porque el cuerpo femenino se afina en la cintura, a veces, o se hace, dependiendo del largo, vamos a considerar la cadera también. Pero supongamos que no llegue a la cadera, que tenga un largo hasta aquí, lo que es la medida de contorno que nos importa es la medida del busto. Si el suéter o saco es más largo, que va a cubrir la cadera, tenemos que tener en cuenta la medida del contorno de cadera. Así que ahí ya tenemos las 2 medidas principales a lo que nos refiere los anchos del tejido. Porque tanto en 2 agujas como en crochet, cuando ponemos los puntos ya estamos definiendo el ancho de nuestro tejido. Lo estándar es trabajar desde la parte inferior hacia arriba. Uno va construyendo el tejido. En el tejido no se recorta
pedacitos de tela. Justamente uno construye el tejido, construye digamos, su textil al tamaño deseado. Eso es lo que nos da la posibilidad en el tejido humano, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? Normalmente se pasa por la línea de la espalda hacia la línea del busto, a la altura de los pezones. Y no es apretado al cuerpo. Tienen que darle bastante soltura, porque tanto un suéter o un saco más todavía, que se está considerando una prenda de abrigo, que va a tener por ahí un suéter o un buzo por abajo, entonces no se mide de una manera perfecta el tamaño del cuerpo, sino uno tiene que dar bastante soltura. Tanto que puede ser hasta 4 centímetros más de lo que daría de forma apretada, ¿no? O a la línea. Si mide, por decir, 90 centímetros de contorno, bueno, agreguen 4 centímetros. Y si no, una forma casera, pero que también resulta muy práctico, es tomar una prenda que ustedes ya saben cómo les queda, cómo les cae, ¿no? Y de esa forma miden el ancho, a la altura del busto, miden el ancho de costura a costura y de esa manera tienen el ancho de la prenda, ¿sí? Si miden el contorno, esa medida, supongamos 90, la dividen por 2. ¿Por qué? Porque nosotros construimos una parte de la espalda y una parte delantera. Entonces, nos quedará 45 centímetros de ancho. ¿Sí? Ahora voy a poner un poquito. O sea, si me alejo mucho, van a ver más alto. Y quiero quitar acá estoy. Por lo menos me ven de cara completa. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Entonces, el contorno, primera medida, el contorno del cuerpo. Lo tomamos en la línea del busto. Si la prenda va a ser más larga y va a cubrir las caderas, obviamente a veces tomamos la cadera. Bueno, siempre, también depende del cuerpo de cada persona, que puede ser la línea del busto más protuberante que la cadera o viceversa. Entonces, dependiendo qué largo tenga mi prenda, qué tamaño va de largo, de altura, va a influir, bueno, será el tamaño que tenga que tener. Eso por un lado. Luego, trato de enfocarme por lo que ven la medida que estábamos hablando es el largo. Otra. Primero que todo, contorno. Luego, el largo. El largo se comienza desde la línea del hombro, el centímetro pasa por la línea del busto, y desde ahí, ¿qué tan largo lo querés? Que llegue a la cintura, que cubra la cadera, que llegue un 7 octavos, por ejemplo, si es un saco más largo, o si va a ser un vestido. ¿En qué largo voy a necesitar? Pero el comienzo lo tenemos en la línea del hombro. Y siempre pasando por el busto, porque el recorrido que tiene el busto va a ser mayor a que si hacemos, lo ponen acá y lo pasan por el centro, o lo ponen acá y pasan por el costado. Esto ya te está cambiando el recorrido real. ¿Sí? Entonces, contorno largo total de la prenda. ¿Sí? Para esto, después les voy a mostrar cómo construimos después una pequeña moldería con esta medida. Si ustedes quieren ir colocando centímetros, estas medidas de ustedes para hacer su propio molde, lo pueden hacer. A ver qué me están preguntando. Con la compu. Ayelén, el hombro tiene, espera que ahí me muevo, tiene que medir desde el medio de ese o cualquier lado. No, el hombro, ojo, esto se lo considera como tamaño de hombro, es el ancho de hombro.
pero el largo se lo toma desde el medio. No hace falta ni que sea llegado al hombro, a casi donde comienza el brazo, ni tampoco a la línea del cuello y a la base del cuello. O sea, puedo tomarlo por aquí, por el medio. No es necesario ni que sea la base, ni tampoco hacia este espacio que tengo ya que es caída de hombro. Por el centro. Pero siempre que pase por la línea del busto. Ahí. Ahora, si uno mide el hombro, el tejido, mucha gente utiliza que divide por 3, mal hecho, ¿no? Por 3 el ancho que viene del hombro, ¿no? Para que les queden los hombros y lo que representa el escote. En realidad, el tamaño del escote en tejido es mayor. Este ancho más allá que tenga bajada, que tenga forma, es mayor que esta distancia. ¿Por qué? Porque normalmente en tejido yo tengo que tener una abertura mayor para hacer las terminaciones. Muy rara vez uno teje sin hacer los bordes. Realmente se le hace un pequeño cuello, ya sea más ancho o más finito, pero un borde está. Entonces yo después, si lo hago muy a la base, y encima le voy a hacer un bordecito, lo hago más pequeño que puedo correr el riesgo que no pase por mi cabeza. Porque el cuello es un tamaño mucho menor al contorno, como me pongo yo acá, de lo que tengo mi cabeza. Entonces, el suéter, o la prenda, salvo que sea un saco, va a pasar por mi cabeza. Entonces, está bien que los suéteres tienen cierta elasticidad, pero no me voy a guiar simplemente por lo que tengo de cuello. Por eso, como receta, a veces lo toman por practicidad, a mí no importa el ancho que tengo, lo divido en 3. Para mis hombros y para el cuello, no. Los hombros tienen una distancia estándar, están entre 10 a 11 centímetros, mientras que todo lo que queda de resto lo queda para el cuello, para el escote. ¿Se entiende? A ver, ahí, perfecto. Por favor, cualquier duda o consulta me escriben o abren los micrófonos, chicas, no tengan vergüenza. Estamos para eso, para ayudarlas. Bueno, contorno del cuerpo, largo, total que queremos. Y otra medida fundamental es el ancho de espalda, ¿sí? Que podemos medirlo por la ancho de espalda. ¿Qué va? Como si yo tengo esta remera, por ejemplo, las costuras las tengo caído, las tengo, pongo acá porque la cámara lo enfoca al revés. Las tengo acá abajo. Realmente la postura tiene que estar donde termina el hombro. Donde tenemos un pequeño huequito, nos delimita bien el hombro, ¿sí? Y para eso medimos por la espalda, ¿cuánto medimos el ancho de nuestra espalda? Esta es una medida fundamental también. Por estándarmente un talle entre S y M puede andar entre 36 a 38 centímetros. Y en personas más altas que tengan más espalda, en mujeres como mucho, serán unos 40 centímetros. Más de eso por lo general no se suele modificar, porque no importa a veces si una persona es más corpulenta, pero el ancho de la espalda a veces no se llega a modificar tanto.
al igual que el contorno del cuello. Hay ciertas medidas o el alto de la sisa. A veces son medidas más estándares que no se llegan dependiendo, por más que uno tenga variedad de talles, van a ver que no varía tanto. ¿Sí? Entonces, contorno del cuerpo, largo total y ancho de los hombros. A ver, ¿qué decís, Natalia? La medida del hombro son 10 o 11 centímetros, exacto. La medida del hombro, ¿sí?, se toma desde la base del cuello, en realidad se registra desde el cuerpo de frente, desde la base del cuerpo, del cuello, hacia el final del hombro. Obviamente a este maniquí le falta el brazo, pero se toma hasta la base del hombro. Estándarmente para los hombros en tejido alrededor de 10 a 11 centímetros, cosa que en sastrería, como se tomaría hacia la base, se toma más, pero como les dije antes, necesitamos más suelto el cuello por una cuestión de acceso a él. ¿Sí? Bueno, otra medida que necesitamos es la bajada de escote, ¿no? ¿Cuánto voy a tener de escote? Así sea una polera, que es bastante cerradito, a un escote redondo a la base o un escote en B. ¿Cómo lo queremos ir diseñando, programando? Si va a ser a la línea de la base, la diferencia que tenemos desde la base de los hombros, acá, ¿sí?, a esta distancia, que sería bien la base, bien cerquita, bien cerradito, esta pequeña distancia son apenas 6 centímetros. Y acá lo puedo decir en centímetros, pues no importa el talle, no va a variar. No es que si una persona es más robusta o más flaquita, va a variar. En esto no. Entonces, si lo queremos bien a la base, son 6 centímetros. Y de ahí en más, hacia abajo. Hacia abajo significa, bueno, lo quiero un poquito a la base, serán unos 7 centímetros. Ahora lo quiero escotado, bueno, ahí ya puedo medir, puedo ver, o si la quiero guardar también hasta donde quiero el escote, ¿no? Lo voy a hacer más pronunciado, lo puedo llegar a hacer al comienzo de la línea de la sisa. Ahora vamos a hablar de eso, es donde comienzan los brazos, ¿no?, el espacio que tengo que tener. Pero puedo comenzar el escote en esta altura y hago un escote en B. Como, recuerden, yo lo puedo comenzar desde el centro, en la línea de los senos, en el centro. Si después encima le voy a hacer un bordecito tejido, yo estoy ganando tejido luego al final. O sea, voy a decir, ay, me quedó demasiado escotado, pero si después le hago la terminación, en definitiva, no me quedó tan escotado como pensaba. Piensen en eso también, que con las terminaciones se va a modificar. ¿Sí? Entonces, las bajadas de escote mínimamente son 6 centímetros. De ahí en más, para abajo, lo que se necesita. Si hacemos una bajada de 4 centímetros o de 3 centímetros, guarda ahí, porque me va a quedar muy, muy cerrado a la línea del cuello, que puede que no me pase la cabeza, porque me queda más chiquitito este encierro, no me pasa el contorno a la cabeza, o juego en darle menos ancho de hombro, o sea que la costura de los hombros comience más abierta, como un escote bote. Yo quiero un escote bote, que son tejidos completamente rectos. Lo que tengo que hacer es que en los hombros no coser todo. No coso todos los 11 centímetros, sino apenas con 4, y todo el resto me queda
para el escote. Es una forma más. A ver qué me están escribiendo. La recta de la medida de los hombros, del ancho de la espalda son las medidas del ancho del cuello. Mira, a ver. Por lo general, como les decía, si tenemos una espalda estándar de 36 centímetros, puedo tomar ancho del cuello 18 centímetros. O sea, esta distancia puede ser 17, 18 centímetros y todo el resto que me quede es para los hombros. Si yo dejo un cuello que sea menor a 16 centímetros de ancho y encima esa la base, no me va a pasar el suéter por la cabeza. Es muy pequeño. Piensen que el contorno de cabeza son, el más pequeño, de un tamaño pequeño, son 55 centímetros. Entonces, es muy poco para que pueda pasar por aquí. O sea, muy poca esta distancia a los 55 centímetros, para que ustedes vean, 55 centímetros es esto, que de hecho si le toman a un niño el contorno de la cabeza puede tener 50, o sea que no hay tanta diferencia con una persona adulta, dependiendo obviamente de las medidas, pero a veces no hay tanta diferencia. Entonces yo necesito que mi prenda pase por aquí, porque todo tejido cierto se estira un poco. El crochet, por ejemplo, no se estira. Entonces tengo que tener en cuenta que esto mismo tiene que compensar mi escote. ¿Sí? Claro, exacto. Entonces, por lo menos 18 centímetros, como muy pequeño, 17. O sea, la medida de un lado al otro de lo que corresponde en el escote, que sean 17 centímetros. Y de ahí más, lo que quede para los hombros. Mínimamente. Si un escote va a ser, supongamos, escote bote, puede medir 22 centímetros. O sea, de la distancia, ¿no? De acá a acá, 22 centímetros. Mínimo 17. De ahí en más, lo que quiero. Obviamente, si tengo un escote muy amplio, se me va a poder quizás hasta caer los hombros. Y si quiero realizar un hombro caído, puedo hacerlo donde poso un poquito más de un lado, pero un poquito, obviamente, más abierto, ¿no? Y un poquito menos del otro. Pero algo tengo que tener para que se balance, si no se me termina cayendo de un lado o del otro y lo tengo que tener más sujeto. Vamos hasta ahí entonces. Buenísimo. Buenísimo que se entienda. Vamos hasta acá, chicas. ¿Sí? Bueno. Genial. Ahora vamos a ver las medidas de los brazos. Porque del cuerpo, aunque ustedes no lo crean, ya tenemos estas medidas. Miren qué tan simple necesitamos medir en una persona para poder hacerle una prenda. Contorno, largo y la bajada de escote, que es, si ya lo saben, que es estándarmente, salvo que quieran algo más de diseño, entonces ahí miren. Pero el resto, y el ancho de hombros. El ancho de hombros es fundamental. El resto ya está. Ahora vamos a los brazos. Para eso tengo un brazo de maniquí, también para mostrarles. Aprovecho que estoy en la escuela de tejido, las lanas anchas. Para que usted no lo vea, esto es maniquí, no corresponde aquí, este otro, pero lo uso simplemente para usar el mío de muestra. De la medida del brazo de las personas, lo único que necesitamos es saber el largo de manga.
el largo de mangas. Para esto, de todo, de más, de todo. ¿Cómo se mide? Es raro, ¿no? El largo de mangas no hace falta que sea como en sastrería, uno se encorva, o sea, gira un poquito el brazo para medir todo este contorno. En sastrería se mide con el brazo encogido, doblado. ¿Por qué? Porque cuando doblamos generamos más recorrido y si no nos termina quedando el puño, en vez de quedar en el lugar donde termina la muñeca, nos termina quedando la prenda más corta. Si lo midiéramos así, recto, y medimos, no, que mida de acá a acá, en tejido plano, después cuando giramos el tejido, o sea, cuando tenemos la manga doblada, el tejido nos quedó más acortado. Por ende, eso es para tejido plano, pero el tejido de punto, eso no es necesario. Se mide con el brazo totalmente extendido. ¿Desde dónde? Desde el huesito que tenemos en la línea del hombro y hasta la muñeca y donde tenemos el huesito de la muñeca o hasta donde querramos de largo de manga. Hay muchos que por ahí quieren que cubra parte de la palma de las manos o de los dedos o que quieren que sea un 3/4 o manga corta. ¿Qué tan largo queremos la manga? Empezamos desde la línea del hombro, desde aquí, hasta el largo que querramos de nuestra prenda. Pero con el brazo extendido. ¿Sí? ¿Ven qué tan simple? Y después, la moldería de una manga en tejido de punto no es necesario con el tejido de plano que tiene la copa de manga, ¿no? Un trabajo de mayor descifrar cálculos. Acá es simplemente un trapecio, prácticamente la forma, ahora vamos a dibujar, pero es muy geométrica, muy simple y queda muy bien puesta en el cuerpo, no es que te haga defectos ni nada, y simplemente el largo y 2 medidas más, que es el contorno del brazo en la zona de mayor tamaño, que obviamente está dada en el bíceps, y dándole un poquito más de flojedad. No es que tampoco lo tomamos al tamaño real de nuestro brazo, porque si no nos va a quedar una prenda muy pegada al cuerpo. Generalmente un suéter tiene que tener cierta soltura. Entonces lo medimos y vamos viendo qué tan sueltito queremos que nos quede para darle movimiento. Y por último, a la línea de la muñeca, no es que tampoco tenemos que tomar qué tan finita es nuestra muñeca. Le vamos a dar bastante flojedad. Pero van a ver que este tamaño es menor al tamaño del brazo. Hay un estándar en mujeres que podemos tomar entre 24 centímetros, 23 como muy chiquito, muy apretado, hasta unos 26 centímetros, que es un estándar para el contorno de muñeca, queda bastante bien. Y aquí en la línea del brazo, entre 36 a 38 centímetros. Así que de unos 24 o 25 nos podemos ir a unos 36 centímetros, puede ir perfectamente. También depende de cómo queremos. Ahora que está de moda todos los size, obviamente son tamaños mucho más grandes y de hecho prácticamente no hay forma, son más bien cuadrados. Un detallecito que en sastrería sí se utiliza, como les dije, no sé si la otra vez en uno de los cursos, es que
cuando queremos medir el contorno de un puño en sastrería, donde las telas no se estiran, el contorno del puño se mide con la mano cerrada y en el lugar donde tenemos los nudillos, este es el mayor tamaño de contorno. Entonces, si tenemos una prenda que no tiene movimiento, no se va a estirar y a su vez no tiene una pretina o no tiene como las de las camisas que tienen botones, va a tener que tener este tamaño, porque también las camisas tienen una pequeña abertura y un botón, porque están diseñadas para que te pase la mano, pero cuando venga esta línea del puño, como acá es más fino el tamaño, bueno, ¿qué hacemos con el botón? Obviamente cerramos a un tamaño inferior al tamaño de poder pasar la mano. Aunque les parezca obvio, se los explico, porque a veces por ahí no lo tenemos en cuenta y nos damos cuenta cuando cortamos la tela o realizamos una prenda y a veces cometemos estos pequeños errores. Bueno, les dejo el bracito. ¿Se entendió, chicas? Digo, pues es un público femenino, porque vienen las inscripciones. ¿Sí? Bárbaro. Entonces, tenemos cuerpo, tenemos mangas. Ya con eso podemos empezar a diseñar perfectamente una prenda. ¿Sí? A ver qué me están escribiendo. Ah, perfecto, que se entendió. Bárbaro. Ahora bien, voy a trabajar sobre... Quiero mostrarles directamente, voy a dibujo yo sobre una hoja que va a ser más fácil que dibujar. Para hacer las manos mágicas. Vamos a trabajar. ¿Cómo empezamos a diseñar una prenda con básica a partir de cero? Perdón, pero justo tomaron mis lapiceras que tengo aquí. Ok. Perdón, chicas, 2 segunditos que ya les traigo. A ver, vamos a hacerlo bien artesanal. Como proyectamos cuando diseñamos, que lo hacemos a mano, bueno, aquí lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña moldería de un suéter. Miren qué tan fácil es. Siempre se comienza por la espalda. ¿Por qué por la espalda? Porque la espalda no tiene escote. Entonces, se comienza por la parte del tejido que es más simple. ¿A qué me refiero más simple? Que tenga menos recorridos, menos formas complicadas, que no necesite hacer aumentos y disminuciones, ¿no? La parte más plana, más simple, generalmente es la espalda, dependiendo obviamente de los modelos, pero un estándar siempre la espalda. Entonces, ¿se acuerdan que las medidas que teníamos que tener? Una era el contorno
que el contorno me va a dar ¿qué? El ancho de mi prenda. Estoy, siempre comenzamos a tejer desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, supongamos que quiero un suéter de largo total 50 centímetros, que me iría casi pasando la cintura. Pasa la cintura, pero no llega a la cadera. ¿Sí? Luego, vamos a intervenir con el tema del tamaño de la espalda. ¿Sí? Supónganse que el contorno de mi cuerpo me daba 90 centímetros. Entonces, como ese 90 centímetros lo divido 2, en realidad 45 centímetros va a ser el ancho de mi espalda. ¿Sí? Y yo voy a tejer unos 30 centímetros de largo. ¿Por qué 30? Porque unos 20 centímetros es más o menos lo estándar para hacer una sisa. Y recuerda que no es que se ve mal, no es que se ve mal, es que aquí no dibujé la forma de la sisa, porque a esto vamos a hablar. O sea, lo que tengo hecho aquí, se ve bien, es solamente un ancho determinado, un alto que hasta acá podría ser un cuadrado, hacer un rectángulo, y yo sé que en la parte final de los hombros va a ser de una forma recta, pero más angosta. Porque recuerden que habíamos hablado que acá tenemos 45, en los hombros, sea las medidas que sea del cuerpo, puede ir, ¿se acuerdan? De 40 centímetros a unos 36 centímetros. Por lo tanto, supónganse que esto mide 38 centímetros de 45, me fui a 38. Es más pequeño, más angosto. Por ende, acá tiene que pasar algo en este lado. La mayoría que trabaja en tejido de punto, en tejido plano, las sisas las suelen dibujar de manera redondita, ¿no? Como la línea de tenemos una remera, ¿no? La línea del cuerpo siempre son más bien orgánicas y por ende van a ser redondeadas de alguna manera. Pero en tejido, lo mejor es que no solemos usar ese tipo de formas porque el tejido punto a punto es como trabajar como píxeles, ¿no? Y ese punto me va a generar, si yo quisiera hacer algo redondito, como que escalonados en lo real. Y por ende me complico inútilmente, el resultado final no es necesario, porque el acceso a la prenda la voy a tener, el movimiento de la prenda lo voy a tener, entonces no se utiliza este tipo de moldería como el plano. Se utiliza una sisa recta, puedo tener, tan simple, yo cierro puntos y continúo tejiendo, esta es la más simple de todas, o a lo sumo una sisa diagonal y continúo recto. Estas son las dos formas que puedo tener de sisas, en formas estándares de tejido, digo, ¿eh? Para los chicos o prendas de mujer que sean más básicas, podemos utilizar este tipo de sisa, y si queremos que nos quede un poquito más con diseño y al cuerpo, podemos usar las diagonales. Y eso sí, la distancia entre una vez que cerré puntos para la sisa hasta el ancho, hasta el alto de los hombros, por lo general va a ir de 20 a 22 centímetros de largo. De 20 a 22 sería este largo. Si es un saco, puedo usar 22, 23 como mucho. Porque el saco, pues yo tengo que pasar una manga con prendas por debajo, entonces tiene que ser más amplio para que me dé la posibilidad. De hecho, estas prendas oversize, como hablábamos antes, por ahí tienen 25 centímetros de alto de sisa. Son bien, bien anchas. Ven que la moldería es muy simple.
es muy geométrica. Esto sería una espalda. Y acá, a lo último, ven que es cerrado como una línea recta. Cuando en tejido plano, por lo general, hay bajada de hombros, ¿no? Tiene que dar una línea más a la forma del cuerpo que ser tan geométrica. En tejido, como el tejido se amolda, se estira, se acomoda al cuerpo, no es necesario hacer ni aumentos ni disminuciones a la hora de dar esas formas. Se trabaja de manera más limpia. De hecho, les quiero mostrar. De manera impresa. Alguna. Ven, aquí tienen un modelito de un saco. ¿Sí? Ahí enfoca la cámara, ahí está. Más allá que el punto es atractivo, ¿no? Tiene un diseño. Pero la moldería es muy básica. Ven que tiene sisas diagonales. La moldería siempre termina siendo mostrarles, por ejemplo, este saco. Usted no lo crea, está tejido a mano con un jacquard, obviamente tiene un dibujo al cual tenemos que respetar el cambio de puntos de colores, pero pueden ver que la moldería es muy básica, concisa, recta. Las mangas, en este caso, tienen una pequeña copa, ahora lo voy a explicar, es muy simple de hacer. Y por último, la delantera. ¿Sí? Que no es tan complejo como por ahí uno se imagina a la hora de pensarlo como una moldería de tejido plano. Esta es muy simple, un saquito. ¿Sí? Y hasta en suéter de hombres, voy a mostrarles, pónganse este modelito de prenda que tiene una abertura de cuello, escote polo, con chombas. La moldería es muy simple. Yo siempre tengo que jugar es con el ancho. Luego el ancho de hombros. Y el tamaño del lateral para dividir lo que necesito para la sisa como lo que necesito para el cuerpo. Bueno, estamos hasta aquí, chicas. Genial. Ahora, supongamos, tenemos una espalda dibujada como diseño. La delantera, lo único que va a cambiar es la bajada del escote, porque la delantera es igual que el diseño que yo haga para la espalda, pero lo único que voy a modificar, lo voy a ir dibujando. Supongamos que hacemos una sisa recta. ¿Sí? Hasta acá es algo muy simple. Lo único que voy a modificar es, bueno, el ancho del cuello, que es lo que deseo. Pero supongamos la forma del cuello. Puedo tener un escote cuadrado, puedo tener un escote redondo, puedo tener un escote en V, puedo tener un cuello chimenea. Este cuello chimenea. En algunos casos lo puedo hacer saliendo del propio tejido o cierro puntos, hago una base redondita, clásica, y desde ahí levanto puntos y elaboro mi escote. Supongamos que queremos, no enfoca momentos,
A veces cuesta que enfoque la cámara. Ahí. Supongamos que queremos un cuello a la base, redondito. Uno dibuja redondo, pero en la realidad, como les decía, cada punto es como un rectangulito. Por ende, a la hora de ir disminuyendo y cerrando puntos, esto en lo real me va a quedar algo escalonado, así. ¿Sí? No se creen que va a quedar redondito perfecto. No tengo una tijera que estoy recortando y modelando como quiero. Me va a dar el ancho del punto. Entonces después uno hace, como les decía antes, ¿no? Tengo que hacer un borde. En ese borde yo disimulo todos estos escaloncitos, todas estas imperfecciones que me suelen quedar, y de esa manera, bueno, queda todo perfecto. ¿Sí? Entonces acá tenemos una espalda, la delantera, supongamos que hicimos con una sisa recta. Obviamente manejo el mismo ancho y el mismo alto de sisas. Lo único que voy a modificar acá es que a tal altura de las sisas, a X altura, voy a comenzar el escote. A ver, Adriana, me decís, antes había la delantera un poco más ancha de la forma del busto. No se calcula más de esa forma, no. Se distribuye el contorno del cuerpo y se divide dos. Por más que el busto denote mayor cantidad de espacio, pero como el tejido generalmente es elástico, no transformamos. De hecho, una remera básica, no tiene la delantera más grande que la espalda. Si uno la aplasta y toma las costuras, están los dos lados iguales. No es que las costuras se me van hacia adentro porque la delantera es más amplia. Las costuras quedan perfectamente en sus laterales. Esto es lo mismo. Yo si pongo la delantera y la espalda una arriba de la otra, el ancho corresponden igual. ¿Sí? Vale. Entonces, como les decía, a X altura de las sisas voy a tejer, supongamos que queremos una bajada de 6 centímetros, como decíamos antes, ¿no? Que un escote base es de 6 centímetros de bajada. Si esta, supongamos que acá en la espalda medía 20 centímetros, entonces los 14 centímetros de altura, uno viene tejiendo desde abajo hacia arriba, cuando llegaste desde acá, mediste 14, desde ahí empezamos a hacer el escote. Y acá es donde la mayoría tenemos problemas. ¿Por qué? Porque tenemos que dar forma al tejido y a su vez, cuando uno teje, uno va y viene, va construyendo el tejido, ¿no? La tela. Pero cuando llegamos acá, tenemos que cerrar los puntos centrales del escote y tejemos acá. Pero una vez que cerramos, es como que nos quedó el tejido dividido, estas dos partes. Nos queda un huequito, una separación. Y ahí es donde tenemos que trabajar cada hombro por separado. Vamos a trabajar, construir este hombro por un lado y luego, una vez que lo terminamos y cerramos los puntos, podemos reconstruir este. Hay personas que trabajan los dos hombros a la vez por una cuestión de practicidad. Y decir, ay, pero si yo acá tantos puntos, acá lo cierro igual. Sí, no me olvido. Entonces voy a trabajar con un ovillo estos puntos y con otro ovillo, o sea, con otra lana más, voy a trabajar esta parte. Pero dividido. Es como que el tejido me quedó las agujas, una partecita por un lado y otra partecita para el otro. ¿Se entiende? Quizás es un poquito complicado si no lo vemos, pero tendríamos que hacer una clase mucho más extensa de aprender a hacer todos los truquitos de los cuellos,
las costuras invisibles, que me encantaría dar, ¿eh? Así que es un tema pendiente para algún otro taller más. Bordados en tejidos, tejido jacquard, puntos, hacer los ochos, ¿no? Todo el trabajo de los tejidos irlandeses. Aquí traigo una pequeña muestra. Se puede apreciar un pequeño ochito. Nada más. A ver si enfoca bien. Está en enfocar, pero ahí se ve. ¿Ven? Los hombros, disminuciones. Natacha, generalmente el tema de los hombros se cierran directamente, o sea, los puntos que tenga se cierran. No se suele hacer escalonado, salvo en el diseño que sean hombros muy grandes y uno quisiera algo muy pronunciado. En el cuello, sí. En el cuello, para que te quede este tipo de forma, se van cerrando puntos. ¿Se pueden hacer disminuciones? Si el escote hubiera sido escote en B. Si tenemos, supongamos, un escote en B, de esta manera, ¿sí? Perdón que lo haga caseramente, pero es más práctico a la hora de enseñar y no sé por qué no me lo enfoca bien. Tarda un ratito en enfocar. Ahí. Miren, me enfoca en la mano y cuando llega acá. Ahí está. Disminuciones se utilizan cuando hacemos un escote en B. O queremos una línea diagonal, porque las disminuciones es diferente a cerrar puntos. Cerrar puntos, yo puedo cerrar acá 3 puntitos, acá cierro 2 puntitos y acá cierro 1. Entonces voy jugando con una distribución diferente. En cambio, las disminuciones, yo voy tejiendo 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, cada 2 vueltas, supongamos, o cada 4 vueltas, y eso automáticamente me genera una diagonal perfecta. Y es más, las disminuciones no sean en el borde. Puedo tejerlas inclusive más adentro en el tejido, y esto me va a ir comiendo puntitos de una manera más equilibrada y que me queda perfecto la diagonal. Por ejemplo, esto es clásico en los suéter hombres, de hacer los clásicos chalecos, en escote en B, mostrarles, justo acá, ven, esto está todo tejido a mano, les digo pues, para que sepan. Acá tengo un escote en B, pero acá han dejado puntitos en suspenso para cerrar puntos centrales, porque después al levantar puntos y hacer el borde, esto está tejido luego de haber terminado la delantera, es como que tengo un poquito más de relleno. En la moldería, ven que tengo un escote en B, cerré, en este caso 6 puntos, o el punto que sean, la distancia que uno desee, y uno va disminuyendo en la parte central. Y es más, si se logra ver acá, las disminuciones están hechas en el borde, así porque justo ahí es donde se toman los puntos, pero si observaran bien la foto y la tuviéramos bien ampliada, podríamos ver que ahí se encuentran las disminuciones. Acá hay otro diseño muy parecido, nada más que cambian los colores, y otro punto,
Pero las disminuciones, para que me quede este efecto de que este puntito me hace un recorrido, me va delimitando, las disminuciones las tengo acá adentro. O sea, más hacia la línea del hombro, las voy teniendo aquí. Supongamos uno en todas las vueltas al derecho o cada vuelta al derecho por medio. Voy eligiendo dos puntos juntos. ¿Ven? Y me hace este bordecito. ¿Mm? Bueno, acá tenemos más ejemplos, justo casi todos los fueron en B, pero con puntos cerrados centrales, para hacer este tipo de cuello después, ¿no? ¿Ven? Las disminuciones, el reflejo, están hechas aquí. Y la moldería, pueden ver que el cuello inicia ahí. Y ven que, como después se va a agregar bastante tejido para hacer el cuello, el comienzo del escote está mucho más abajo de la línea del busto. O sea, la línea del busto en cuanto a mujer, ¿no? En hombre, lo mismo, no se suele usar. Se usa cuando empieza la línea de la sisa, a esa altura, hacia el comienzo del escote. Este es más profundo porque se le va a añadir tejido luego, y por ende me voy a tener mayor cantidad de tejido. Si no, este resultado final lo tendría muy arriba. Eso tengo que ver también. Acá tengo otro. Miren, acá las disminuciones, que tengo un escote, no importa si es de hombre o de mujer, estamos hablando de escote en B, el resultado final puede ser lo mismo. Las disminuciones las tengo aquí. Acá están las disminuciones y por ende no modifico todo este juego de puntos, lo mantengo, nada más que se traslada, las disminuciones las tengo acá. Después levanto los puntos y elaboro. En cambio, un escote redondo, enfoque. Me enfoca por eso, por el brillo. Ahí está. Ven, lo tengo bien a la base, cierro puntos y después voy cerrando puntitos hacia llegar a casi la línea del lateral y acá continúo recto. Pero después estos puntos, todo lo que genera el cuello, se levanta en el borde del tejido, donde todas esas diferencias de escalonados no se ven, y genero como que el tejido quedará perfecto. Este tipo de juegos, de puntos, me encantaría poder enseñarles, que es tan lindo, que enriquecen tanto los diseños, ¿no? Lo pueden aplicar en prendas, en deco, en cualquier producto. Miren aquí esta manta, jugando con ochos, un almohadón. A veces combinar puntos básicos con la creación de jugar con trenzas, ochos, justo el reflejo. Ahí queda muy rico el tejido, o recursos tan simples como colores, rayados, intercalar. Ah, bueno. O intercalar colores, tan simple. ¿Cómo podemos jugar? Hacer lo que querramos, chicas. El diseño infinito. Bueno, buena pregunta, ¿cómo adaptamos el tejido? Por eso me traje aquí mi muestrita. Porque todo muy bien a la hora de diseñar, todo vamos bien.
al papel, pero ¿cómo trasladamos todo lo que diseñamos al tejido real? Todo muy lindo, pero a la práctica, ¿cómo se hace? Bueno, por eso me traje aquí la muestrita. Supongamos que lo vamos a trabajar con este punto porque me gusta, ya lo definí, lo vi cómo me queda, la caída que tiene, ¿no? Tengo que estar consciente y definiendo que realmente me gusta mi tejido para estar conforme que después voy a trabajar siempre con este punto. Si yo voy a hacer una muestra y la verdad no estoy conforme, pues lo llevo al tejido y me va a hacer lo mismo. Así que siempre se teje una muestra, aunque sientan que se pierden tiempo, que uno quiere empezar ya, bueno, la ansiedad de terminar el tejido, bueno, tómense el tiempo, sinceramente, para hacer la muestra. Una muestra es apenitas, no, acá lo tomé más grande por una cuestión de enseñanza, aunque sea de 5 centímetros de alto y unos 12 centímetros de ancho, más que suficiente, salvo que tengan un dibujo y que tienen que verlo cómo va a quedar, ¿no? Proyectarlo mejor, ahí es la más grande. Pero si tienen un punto muy simple, dentro de la línea de puntos básicos, hacer un poquito de muestra es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos contar la cantidad de puntos que hay en el ancho de mi tejido. Esto está tejido desde este lugar hacia acá. Estos son mis bordes, mis laterales. Desde el ancho que tengo en 10 centímetros, ¿cuántos puntos hay? Esta es la famosa regla de 3 simple y la forma de hacer cálculos. ¿Cómo calculamos? Entonces, de una manera muy simple, vamos a contar los puntos que hay en 10 centímetros. Dirán, bueno, ¿cómo se cuenta? Bueno, voy a acercar un poquito la cámara para que nos podamos ver bien. Estos tubitos. Esto sí forma detalles que a veces nos cuesta ver, bueno, dónde está, dónde empieza el punto, dónde termina. Bueno, acá tengo un punto Santa Clara, pero lo mismo puedo tener Jersey. Vamos a hacer un punto Jersey, les muestro primero y después en Santa Clara para que vean. Lo que tengo que tener es que mi tejido esté relajado, no puede estar ni muy estirado ni tampoco muy contraído. No puede estar, es más, si puedo tener un punto elástico, supónganse que toda la prenda va a ser en punto elástico, entonces sí hago una muestra en punto elástico. Pero si mi prenda ya la estoy diseñando, pero un borde lo voy a hacer en elástico, no es necesario hacer la muestra del elástico de borde. Es primordial hacer la muestra en el punto que vaya a usar la mayoría de mi diseño. Entonces, la dejamos reposar, como se sienta cómoda en el plano de la mesa, y colocamos los 10 centímetros centrales. Nunca lo tomamos ni en un borde ni en el otro. ¿Por qué? Porque generalmente los bordes, ¿se acuerdan que cuando tejimos el primer punto nos quedaba siempre más chueco, más largo, un poco hasta incómodo de trabajar? Bueno, entonces todos los primeros puntitos pueden cometer ese error de que tienen más suela. Y llevamos ese error dentro de lo contado. Simplemente, en el centro de mi muestra, voy a contar la cantidad de puntos. Y acá voy a acercarme un poquito más para decir, bueno, ¿dónde es el punto? El punto es una espiguita. O sea, de acá a acá
tengo un punto. De acá a acá tengo otro, ¿sí? Las espiguitas. Voy a contar cada columna de espigas, la cantidad de puntos que hay en 10 centímetros. Si yo estoy trabajando una muestra, me conviene, y la estoy tejiendo, ya tenerlo en las agujas. O sea, no cerrar los puntos para contarlos, sino simplemente, hay que enfoque, en la aguja, como el tejido esté acomodado, coloco el centímetro debajo de la aguja y miren qué fácil acá es contar, porque directamente puedo contar con los que están en la aguja. ¿Sí? Empiezo obviamente por donde está el puntito acá hacia abajo. 1, 2, 3, y así puedo contar de manera gradual y casi identificándolos y bien individualmente de una manera mucho más fácil que si los tengo ya cerrados los puntos en el tejido. Acá me va a quedar un poquito más, lo voy a tener que mirar con detenimiento, por ahí me ayudo con el alfiler, ir marcando, pero los cuento. Siempre en el ancho, 10 centímetros, ¿cuántos puntos hay? En el jersey por columnitas. Acá que tenemos punto arroz, y como están los puntos en la aguja, no importa, es mucho más fácil. Y en el punto Santa Clara, voy a ir tomando, puedo tomar, ven que para que lo pueden indicar, cada 2 vueltas teníamos un cordoncito, y un cordoncito se compone de una muesquita para arriba y una muesquita para abajo. Pero definamos qué nos gusta más, sin contar las muesquitas que miran arriba o las muesquitas que están abajo, ¿no? O sea, esta o esta, porque no puedo contar una y otra. O cuento todas las de arriba o cuento las de abajo. Supongamos que a mí me gustan las de arriba, bueno, entonces cuento 1, 2, 3, en la misma línea, trato en la misma línea, obviamente con el centímetro al lado, se los estoy acercando para la cámara, ¿no? Entonces voy contando las muesquitas. 10 centímetros, ¿cuántos puntos hay? ¿Sí? Les recomiendo que siempre tengan anotado, más allá de su diseño que empezamos a elaborar. Vamos a abrir un poquito la cámara. Acá, enfoque. No sé qué le pasa a la cámara. Enfoca ahí, ahí está. Más allá que dibujamos nuestro diseño, lo que tenemos que tener en cuenta es anotar siempre, lo que nos podemos olvidar, es la aguja que utilizamos, qué número de agujas, si sea de crochet o de 2 agujas, números, supongamos, número 5. Y la muestra, 10 centímetros, ¿qué cantidad de puntos? Supongamos, 20 puntos. En 10 centímetros tenía 20 puntos. ¿Para qué? Porque este dato es fundamental para saber cuántos puntos voy a arrancar mi tejido. Si yo no tengo este dato, no sabemos en 45 centímetros o en la medida que disponga, qué cantidad de puntos voy a colocar. Uno a veces claramente puede decir, bueno, si acá había 30 puntos y yo me lo voy colocando en el cuerpo, o voy midiendo, pero esto medía, no sé, 23 centímetros de ancho. Entonces si yo hago así, no, pero esas son maneras muy caseras de resoluciones, sí, inmediatas, puede dar un aproximado, pero no es exacto. Lo que tiene mayor exactitud es esta forma de trabajar. Entonces en 10 centímetros, en este caso supongamos 20 puntos, por ende para 45, ¿qué hacemos? Una regla de 3, tan simple, 10 centímetros, 20 puntos. Para 45 centímetros,
A veces no se acuerdan, entonces hacemos un repasito. ¿Se acuerdan? 45 por 20 y esto dividido 10. 45 por 20 dividido 10 me da el resultado final, que son los puntos iniciales que voy a poner. Voy a hacer uso de la calculadora. Muy fácil. 45 por 20 y esto lo divido 10, me da 90 puntos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicas? Por si no recordaban la regla. Obviamente, no todas a veces podemos recordar toda la matemática que hemos aprendido en la escuela. Yo lo uso constantemente, pero a veces si no estamos en el tema, podemos olvidar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a colocar 90 puntos en la aguja para comenzar a tejer. Y supongamos que queremos un bordecito en punto elástico, ¿no? Como puño, por lo clásico en un suéter, es comenzar con un borde de elástico y después lo hago en jersey. Recuerden que el punto jersey, ¿qué sucede? Se me enrolla. Y como se me enrolla, tengo que dar una extensión, pero del elástico. La única, como tips, es que este elástico trabaja con menos en la aguja que yo hice. Si yo trabajé con aguja número 5, el elástico, en este caso, lo puedo hacer con una 4,5 o una número 4, pero ya eso me va quizás a cambiar demasiado la contracción. Entonces, medio punto menos para hacer el elástico y después, una vez que terminé la altura del elástico que dispuse, voy a continuar en punto jersey ya cambiando directamente a la aguja que hice la muestra, en este caso 5. Y voy a ir tejiendo, 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 y una linda tarde para tejer. Y cuando llego a la altura de la sisa, así sea una sisa recta o una sisa diagonal, ¿cómo sé qué cantidad de puntos tengo que disminuir? Porque necesito descontar puntos, porque acá tengo una parte más angosta. Hemos definido que medía 38 centímetros. ¿Cómo sé a cuántos puntos tengo que llegar acá? A ver quién me dice. ¿Cómo harían? Díganme, chicas, a ver. Si Ágata es recto, no vas a tener disminución. Hay formas, de hecho hay muchos modelos, no la hacen sisa, ¿sí? Que hacen rectángulo. Si lo hago muy bien, Ana, muy bien. Ahora, si yo lo hago recto, esas costuras en las mangas me quedan mucho más abajo en la línea del hombro. ¿Qué quiere decir? En vez de tener, pongamos, tengo la línea del cuello al hombro, en vez de tener la costura realmente en el hombro, la voy a tener acá, casi como pequeña manga. Recién ahí inicia. Eso queda muy grande. Como dijeron muy bien Ana y Natacha, volvemos a hacer una regla de 3, pero con los 38 en este caso. Por lo tanto, volvemos a hacer este cálculo, pero en vez de 45 le ponemos 38. ¿Sí? Entonces, 38, enfoca, 38 por 20 dividido 10, nos va a dar la cantidad de puntos. Vuelvo a hacer el cálculo. A ver. Y hago 38 por 20 dividido 10 me da 76 puntitos. Quiere decir que acá
me tengo que quedar con 76 puntos. De 90 me voy a 76. Un detalle importante porque uno haciendo los cálculos puede ser que me toque número impar y número par acá en el cálculo, ¿no? Ojo ahí, porque yo no puedo disminuir más en un hombro que en otro. Si yo tengo número par, mantengo que ser acá arriba. Si yo tengo abajo, tiene que ser impar acá arriba, ¿eh? Aunque suene lógico, pero lo aclaro. Entonces, 90 menos 76 me da 14. Esos 14, muy bien, Sara. Voy a ir, Tata, perdón. Voy a ir a disminuir o cerrar puntitos 7 para cada lado. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a hacer esta sisa recta, directamente a X altura, realmente yo comienzo a tejer toda disminución, todo trabajo que tenga de 8, aumentos y demás, se hacen siempre en las vueltas del derecho hacia mí, ¿no? Entonces, cuando estoy trabajando, como en este caso, esto lo considero como derecho, en esta vuelta, yo voy a comenzar la vuelta cerrando 7 puntos, tejo, 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 hasta el final, porque no puedo cerrar los últimos 7 acá. No puedo hacerlo en la misma vuelta, porque si yo cerrara 7 puntos, el último me queda tejido y tengo que agarrar con lana nueva desde acá. No, se cierran 7 puntos, tejo, 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 tejo al final, y luego cuando giro, al comenzar la vuelta de este lado, cierro 7 puntos. Entonces de esa forma ya eliminé los puntos de cada sisa y me mantengo, en este caso, con los 76 para continuar la espalda. ¿Se entiende? Se hacen 2 pasos. Y si hiciera la sisa, y si hiciera esta sisa diagonal, la sisa diagonal se trabaja también del derecho del tejido, por lo general se cierran, no se cierra, se disminuye puntos en las vueltas del derecho. ¿Qué quiere decir? Lo puedo hacer a un punto del borde, a 2 puntos del borde, pero yo voy a tejer juntos 2 puntitos, así sea, a un punto, dejo estos 2 puntitos, dejo el de borde, dejo estos 2, sigo tejiendo, y cuando llego al final, tengo mis 3 últimos puntos, estos 2 los tejo juntos, y este lo tejo punto de borde. De esta manera disminuí en la misma hilera 2 puntitos. De la vuelta al revés, tejo. Tengo que tejer, no se hace nada. Por lo general, en la vuelta al revés, o se teje todos los puntos como se presentan, o todo al revés. Pero no se suele hacer ni disminuciones, salvo esto de cerrar puntos porque estamos dando forma. Pero no se suele ni hacer lazadas, ni el trabajo de 8, muy rara vez se puede producir algo en el revés. Es una cuestión más práctica a la hora de tejer. Entonces, disminuimos de un lado y otro. Del revés, tejemos todo, volvemos a tejer del derecho y volvemos a disminuir tantos puntos. En este caso también serían 7. Pero es como que voy disminuyendo en una vuelta, en otra vuelta, vueltas del derecho. Y por eso me queda esa diagonal. Esa diagonal me permite que las mangas queden de una manera más pegadita al cuerpo, con un poquito más de forma, más diseño. Esta es la más práctica, la más fácil. Pueden usar cualquiera de las dos a la hora de hacer un suéter o un saco. Como a ustedes les guste, les sea más práctico. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Se entiende, chicas? Para niños, ¿cuál recomienda? Esta. Para niños,
la recta, porque es la más simple. Para niños, hacer la diagonal más engorrosa no tiene sentido, porque en niños la diferencia, lo que hay cuerpito con la diferencia que hay en la espalda es mínima. O sea, van a ver una diferencia, pero es muy poquito. En cambio, en nosotras, digo, por mujeres, por el hecho de tener el busto, esta diferencia de lo que es contorno del cuerpo con lo que es el ancho de la sí hay más diferencia. Puedo tener 3, 4 centímetros acá de diferencia. Y en personas que tienen mucho busto, o por ahí tienen otra dimensión más robusta, por ahí tenemos que jugar a hacer mayor la diferencia, porque sus hombros son pequeños, supongamos miden 40 centímetros, pero de contorno la persona tenemos que jugar a 60 centímetros de ancho, porque de contorno tiene 120. ¿Qué pasa? Al tener tanta diferencia entre esta parte y esta, tenemos que jugar a este tipo de sisa. Acá se las voy a dibujar. Voy a hacer una sisa un poquito recta, ¿sí? Hacer. Luego diagonal y luego mantengo recto. O sea, voy a cerrar un poquito de puntos, luego hago la diagonal y después sí mantengo recto. ¿Por qué? Porque esta forma puede acompañar de manera un poquito más orgánica con el recorrido del cuerpo. No enfoca, ahí está. No llega a ver. Ahí. Pero eso es cuando hay mucha diferencia entre el ancho del cuerpo con la línea de los hombros. Tenemos que hacer este tipo. Porque si hacemos en esta línea, que es la diagonal, por ahí tenemos que hacer tan larga la diagonal que termina siendo, la diagonal termina casi en la mitad de la manga, ¿no? Al ancho. Esta es una diagonal muy grande y ya se deformó tanto. Entonces, acortamos puntos cerrando, luego diagonal y de ahí recto. ¿Sí? Genial. Vale. Buenísimo. Bueno, ahora voy a charlarle un poquito, me quiero sentar preparada para mostrarles todo con las manos ahí. Quiero ir corriendo un poquito. ¿Qué sucede cuando tenemos un escote? ¿No? Porque hasta acá vamos bien, o sea, hasta acá podemos hacer prácticamente la espalda, a la línea de los hombros. Cuando llegamos a los hombros podemos cerrar de una manera recta, ¿sí? Sobre todo si tenemos prendas rayadas o que tienen puntos que generan líneas horizontales, no podemos jugar a dividir el tejido en 3 vueltas. ¿Y por qué digo 3 vueltas? Pues si no, podemos darle una pequeña diferencia por comodidad de cerrado de puntos. ¿Cómo? Rojita. Supongo que acá tengo ahí, mis hombros. ¿Sí? Habíamos dicho que el ancho del cuerpo, el ancho del escote era lo que nos importaba. Vamos al mismo ejemplo. Nos quedaban 72 puntitos. ¿Sí? Aquí, donde el total del ancho éramos 38 centímetros, ¿no? ¿Sí? 38 centímetros de esta línea hasta esta. Pero, ¿cómo sabemos cómo repartimos? Que acá es donde les digo, no podemos hacer la clásica, que bueno, lo divido en 3 y ya está.
No. Quiero acercar más. Ahí. Trabajo más aquí. No lo puedo dividir en tres partes iguales, porque este tamaño tiene que ser superior al que tiene cada hombro. Entonces, volvemos a hacer la regla de 3 con el tamaño del hombro. Habíamos dicho que el cuello. Que un cuello, supongamos, no podía medir menos de 17 centímetros. Supongamos que lo hacemos de 18 centímetros, o sea que de acá a acá hay 18 centímetros. Volvemos a hacer la regla de 3, por eso es fundamental la regla de 3. 18 por 20 dividido 10 me da 36 puntos. Giro porque estoy acá. 36 puntitos van a corresponder al cuello, o al escote, mejor dicho. Mientras que el resto van a ser repartidos entre los hombros. O sea que 72 puntos totales menos 36 puntos del centro, que son los del escote, me da 36, que es, bueno, justo me dio lo mismo. No suele pasar, ¿eh? Esto lo divido 2, me da 18 puntos para un hombro y 18 para otro. Quiere decir que tengo 18 puntitos. Para este hombro, 36 para el escote y 18 para este hombro. ¿Sí? Para que se pueda producir una pequeña inclinación, pequeña, y una comodidad por trabajar, cuando supongamos que tenemos nuestro tejido y yo ya llegué a la altura de los hombros y quiero hacer esto que dispuse aquí, voy a empezar a cerrar 18 puntos. Los 18 primeros puntos que corresponden a este lado, los cierro. Luego de cerrarlo, voy a terminar de tejer todo el resto, lo que corresponde al escote, no sé por qué no enfoca bien, ahí, y estos 18 del otro hombro. Todo esto en una vuelta del derecho. Cerré los primeros 18 y tejo eso. Cierro acá, tejo los restantes. Giro el tejido en una vuelta del revés. Voy a cerrar estos 18 del otro lado y continúo tejiendo estos 36. Esta es mi segunda vuelta. Por último, vuelvo del derecho y cierro mis últimos 36 puntos. O sea que en 3 vueltas yo hice el cerrado de estos 3 lados. Quizás es un poco complejo, pero lo que yo hago es cierro aquí, en primera instancia, tejo todo el resto, cierro estos puntos, tejo aquí y por último cierro los del escote. Entonces, en 3 vueltitas quité todos los puntos de la aguja para darle un poquito de forma a los hombros. Pero esto, si yo tuviera que hacer un rayado, no me conviene hacer todo este trabajo. Lo cierro de una, porque las rayas, si no, se me va a desdibujar. Como una raya de un lado voy a tener más vueltas, otras de otra y más tejo gordo. Si tejo con un hilado gordo, imagínense que cada vuelta yo crezco un montón. Entonces, si tengo un hilo muy gordo, conviene cerrar todo de una. ¿Sí, chicas? ¿Se entiende? Estos son pequeños truquitos o detalles para que ustedes sepan a la hora de tejer qué sucede. Buenísimo, Natacha, bárbaro. Díganme, por favor, si algo no entienden, no tengan vergüenza. Prefiero explicárselo nuevamente o puedo equivocarme yo en no ser tan clara. ¿Vamos?
Bueno, ahora volvamos a la historia del escote, porque acá es donde quiero detallarme un poquito, porque el escote lleva sus vueltitas. El más fácil de todos es realizar, supongamos, un escote cuadrado, es el más simple, porque a determinada altura uno cierra los puntos que corresponden, supongamos lo mismo que acá. Tenemos 18 acá, 18 acá, pero tenemos los 36 centrales, ¿no? Y esto puede tener una bajada de 7 centímetros. Tengo que dibujar más grande para que se vea. Entonces a X altura yo cierro los 36 puntos centrales y me quedan 18 puntos por un lado y 18 puntos por el otro, que los tejo independientemente o un ovillo para un lado, un ovillo para el otro, y hago la altura que necesito y por último cierro. Está mal dibujado el hecho de ser un poquito inclinado, pues en realidad sería bien cuadrado, ¿no? Bien recto. El tema es cuando quiero hacer una terminación a este tipo de moldería. Porque si yo tengo que levantar puntos, no puedo tejer la misma cantidad de puntos todas las vueltas porque se me va a enrollar. Tengo que hacer disminuciones en estos ángulos para que el escote después me quede, el cuello mejor dicho, me quede con un V acompañando la misma forma. Tengo que trabajarlo de otra manera, o sea, me complico, me favorece a la hora de tejerlo, me simplifica, pero la terminación, y bueno, ahí se me complica un poquito más. O lo puedo terminar en crochet, haciendo una vueltita de medio punto y listo, nada más. O sea, una forma muy simple. Escote cuadrado. Otro de los escotes, voy a dibujar un poquito más grande, ya veo que no se ve nada, es el clásico escote V, como habíamos hablado antes. Remarco bien para que se vea mejor. A X altura estoy tejiendo, empiezo a disminuir. Disminuir es tejer dos puntos juntos, todas las vueltas del derecho, y de esa forma yo voy comiendo puntitos en el tejido, en los laterales, y por ende el tejido automáticamente me juega esta diagonal muy fácil, muy recta. Lo que tengo que distribuir es la cantidad de hileras totales que tengo y cuánto hago las disminuciones. Y eso lo puedo hacer de con la espalda. Por eso la espalda, una vez que la tejí, la tomo también de referencia y ya la puedo, inclusive, si tengo la persona que tejiendo o si es para mí, me la apoyo en el cuerpo y ya inclusive puedo ir viendo y dándole la dimensión correcta del tejido. Puedo de hacer de una manera más tangible, ¿no? Fundamental primero la espalda y las delanteras, porque al hacer todo este tipo de trabajos de los escotes, bueno, ya tenemos la referencia de, y teniendo la espalda tejida, bueno, por acá voy a empezar, dando un poquito más de idea. Vamos a hacer el escote redondo, la línea de hombros, y como yo les decía antes, yo puedo dibujar algo redondito en el dibujo, imaginándome algo de esta manera. Pero en la realidad, yo voy a cerrar puntos. ¿Cuántos puntos disminuís? Y mira, tomamos buena pregunta, Natalia. Si tomamos en cuenta este ejemplo, que acá tengo 18, acá 18, y acá tengo mis 36 puntos en total, ¿sí? Tengo los 18 del hombro, los 18 del otro hombro, acá en realidad tengo 36, que justamente 36 dividido 2 da 18. Quiere decir que tengo 18 disminuciones de este lado, 18 disminuciones de este lado. Supongamos que acá me hubiera tenido, no sé,
24 puntos. Tendría la mitad de un lado, la mitad del otro. Por lo tanto, 12 puntitos, 12 disminuciones de un lado, 12 disminuciones del otro. ¿Sí? Siempre va a ser en el ancho que yo tengo de igual forma que la espalda. Porque este anclaje tiene que ser al mismo anclaje que acá. Y este anclaje tiene que estar acá. Yo no puedo tener que la delantera sea más escotada que lo que yo dispuse de la espalda. Tengo que hacer las dos partes iguales en ese sentido. ¿Se entiende, Natalia? Vale. Ahora, detalle del escote redondo. ¿Cómo se empieza? Bueno, la altura es la que yo dispongo de decir, bueno, puede tener 8 centímetros desde acá a acá. Entonces, 8 centímetros antes de terminar, que hago referencia con la, yo decir, ay, pero tengo que cerrar ciertos puntos centrales. Si acá volvíamos al mismo ejemplo, tenemos 18 puntos en cada hombro, pero de acá a acá, en el total, hay 38 puntitos, ¿sí? Aquí en el centro, tengo que cerrar de una sola vez. Voy a cerrar el equivalente aproximado entre 7 a 8 centímetros. Entre 7 a 8 centímetros. Entre 7 a 8 centímetros. Porque recuerden que yo acá, de acá, en la realidad, tengo 18 centímetros. Estoy hablando en puntos, pero también en paralelo les estoy diciendo en centímetros. Yo tengo 38 puntos totales, pero estos 38 puntos representan 18 centímetros. Y esto, tengo que saber cuántos puntos entran en 7 a 8 centímetros. Obviamente, de vuelta, regla de 3. Lo puedo ir viendo de forma que ya tengo mi tejido, decir, bueno, ya lo empiezo, coloco mi centímetro aquí, digo, bueno, ¿cuántos puntos representan? Entonces, de esa manera, puedo decir que cierro. Vuelvo a repetir lo mismo. Si acá es número par, o sea, si acá el total es número par, acá tienes par. Si este número es impar, este número tiene que ser impar. ¿Sí? Así para que se entienda. Supónganse que esto me da que hay 12 puntos. Quiere decir que yo cierro 12 puntos centrales. Porque yo vengo tejiendo, esta es mi prenda, yo tejo, 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 señalo los 12 puntos centrales, los cierro, y sigo tejiendo, taca, 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 hasta el final. Del revés, vengo para acá, tejiéndolos, pero acá yo no voy a tener más. No me voy a cruzar a este lado, que los voy a tener separados. Si quiero tejer de este lado, voy a tener que iniciar con un ovillo nuevo y tejer las dos partes a la vez, pero una con el ovillo que yo venía tejiendo el resto del cuerpo, voy a continuar este lado, y con otro ovillo voy a comenzar esta parte. ¿Se entiende hasta acá, chicas? Esto es lo más complicado, ¿eh? Entonces, yo cierro acá. Con esa misma lana puedo tejer este lado. ¿Voy a hacer disminuciones? Sí, disminuciones. Cerrado de puntos en los costaditos, sí. Pero voy a completar este hombro. Si quiero tejer este hombro, como ya cerré estos puntos centrales, es como que me quedé el tejido dividido. Voy a tener que iniciar con un hilo nuevo. Entonces, tejo, 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 tejo. O sea, cerré. Tejo, tejo, tejo. Giro el tejido. Tejo, tejo, tejo para este lado. Y aquí es donde yo tengo que empezar. Yo cerré 12 nada más. Pero de los 38, cerré 12, me quedan para cada lado más puntos a discontinuar. Entonces, 38 menos 12, nos quedan 26 puntitos. Pero esos 26 lo divido 2, tengo 13 puntos.
que corresponde de este lado y 13 puntos que corresponden de este lado. Y ahí, ¿cómo los distribuyo? Esos 13 puntos, ¿cómo los voy a ir cerrando? Bueno, voy a ir buscando una manera equilibrada, paulatina, de mayor a menor cantidad de puntos. Porque en las revistas a veces aparece una rayita y dice 5, una rayita y dice 3, una rayita y dice 2, una rayita y dice otros 2, y así, ¿no? Van marcando de esta manera. ¿Qué quiere decir? La cantidad de puntos que uno tiene que ir cerrando en cada vuelta. De este lado voy a poder cerrar cuando comienzo el tejido, o sea, en las vueltas del derecho. Mientras que cuando retome y teja este lado, sí, voy a hacer lo mismo que hice de este, o sea, 5, 3, 2, 2, 1, supongamos, y acá uno final, para que me dé los 13, ¿no? Hice la cuenta para que me dé los 13. De este lado no me queda otra forma que cerrar del revés del tejido, ¿sí? No me da otra manera. Si esto por acá, en la vuelta del derecho, yo empiezo siempre de este lado. Entonces, no puedo cerrar cuando finalizo la vuelta. Debo hacerlo desde el comienzo. ¿Sí? Y de esta manera armé el escote redondo y voy a respetar la misma cantidad de vueltas o de hileras que tengo en la espalda. Claro, exactamente, Tata. A veces vas a hacer 5, otra vez es 3, otra vez cerras 2, otra vez cerras 2, a veces 1. Es como que vamos de mayor a menor. ¿Para qué? Para que ese jueguito de escalonado sea menor. Bueno, no sé si me quedó parejo. En la realidad les va a quedar una cosa así, porque recuerden que cada puntito es como un cuadradito, casi. Exacto, escalerita. En la realidad, en el tejido les va a quedar algo así. Justo no tengo una muestrita de ejemplo, si no, les mostraba. Así que bueno. Les voy a poner el dato de mi mail, textilcharo@gmail.com. Para cualquier duda o consulta o lo que necesiten, me pueden consultar lo que ustedes deseen.